Toda enfermedad y síntoma tiene 4 fases, empezando desde el pensamiento, pasamos a la emoción, de la emoción pasamos al síntoma y del síntoma pasamos a la enfermedad. Todo ello sostenido en el tiempo es lo que el pensamiento en forma de energía materializa en el cuerpo. ¿Por qué? Porque al final esa emoción, si la reprimimos, lo que busca es una salida. Y si no lo hacemos a través de la toma de conciencia, entendiendo qué simbolismo hay detrás, lo va a hacer a través del cuerpo con un síntoma o con una enfermedad. Y lo bonito de eso es que al final eso va a ser la verdad que queremos encontrar, porque es el lenguaje del cuerpo y nos va a llevar a ese lugar donde vamos a poder examinar y analizar el por qué actúas como actúas. Y cuando lo haces no te beneficia en ningún sentido. Así, de esa forma haremos un cambio de percepción donde, observando eso mismo que te sucede de otra manera, habrá un cambio de energía donde podremos actuar desde otra manera, no solamente desde el comportamiento, sino desde el origen, desde la coherencia. Soy Chan, terapeuta de bioneuromoción en Ibatena, dentro de Terapias Naturales. Si tienes alguna duda o te interesa tener más información o una consulta, ponte en contacto con nosotros.